Conforme vamos creciendo, vamos tomando más responsabilidades, que hacen que tengamos menos tiempo del que teníamos cuando éramos niños. Sin embargo, las responsabilidades van más allá de un trabajo, y si las descuidamos, podrían pasar cosas que hagan que nos arrepintamos por el resto de la vida, como fue el caso de la historia del día de hoy. En la ciudad de Champotón, Campeche, México, existe una leyenda interesante que ha pasado de generación en generación. Es también conocida por el nombre Jul. La leyenda cuenta que había una niña que vivía con sus padres en el pueblo de Jul, en el estado de Campeche. El poblado era pequeño, pues contaba con tan solo 998 habitantes. El padre de la niña era un jefe del pueblo. Debido a su trabajo, solía viajar mucho, acompañado por su esposa. Cuando partían de viaje, dejaban a la pequeña al cuidado de los sirvientes, razón por la cual ella se sentía muy sola y abandonada. Un día, la pequeña se armó de valor y les comunicó a sus padres que vivía muy sola, a causa de sus constantes viajes. A fin de remediar esto, sus padres decidieron comprarle un perro. Así lo hicieron. Y desde el principio, el perro y la niña se convirtieron en los mejores amigos del mundo. El perro cuidaba y vigilaba a la jovencita, con amor y lealtad. Y la niña le quería tanto que permitía que durmiese con ella en su amplio lecho. Por las noches, el amoroso perro le lamía las manos con devoción. Una noche fría y lluviosa, los padres se ausentaron para acudir a un evento importante del pueblo, pues se celebraba la fiesta del santo patrón, así que dejaron a la niña sola con el perro. Por la noche, y ya en la cama, sintió la lengua del can, que le lamía la mano, como era ya de costumbre. Al sentirlo, la niña se durmió tranquila, pues estaba acompañada. Al día siguiente, cuando la niña se despertó, grande y horrible fue la sorpresa que se llevó cuando vio que a su lado yacía el perro sin vida y completamente frío. Al mirar hacia el espejo de su cuarto, descubrió que sobre él había un letrero pintado con letras rojas, que decían: "No solo los perros lamen". Ante esta descripción, la niña se dio cuenta de que algún ser del más allá había dado muerte a su perro, y le había lamido la mano en lugar de su querido amigo. En ese momento, la pequeña perdió la razón y se volvió completamente loca. Sus padres, asustados y resignados, tuvieron que encerrarla en un manicomio de por vida. En internet existen múltiples versiones de esta historia, algunas más terroríficas que otras, pero hoy te traemos esta. ¿Y tú, ya conocías la leyenda de la niña y el perro? Por aquí te dejo más historias que te pondrán la piel de gallina. Sin nada más que decir, hasta entonces.